Si en los últimos meses has abierto TikTok o Instagram, seguramente ya te diste cuenta de un pequeño cambio. Muchas personas empiezan a lucir diferentes, más delgados, más de cierta forma. Y eso no es tu imaginación, pero tampoco es accidental. Hay una estética que está regresando, una que ya vivimos antes, que sabemos exactamente a dónde llevó. Tiempo después cambió. Vinieron los años de las curvas, el body positive y de la inclusión. Y muchos pensamos que algo había cambiado de verdad. Pero esta vez viene con herramientas nuevas, los famosos fármacos para perder peso, aunque seas una persona que no necesite tomar de esos fármacos. Y como médico, lo que te quiero platicar hoy no es el típico no comer es malo, porque eso tú ya lo sabes. Lo que quiero mostrarte es qué pasa exactamente dentro del cuerpo cuando ese ideal se convierte en objetivo. Porque hay daño que ocurre mucho tiempo antes de que siquiera lo empiecen a notar. Pero antes de comenzar con todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, la realidad de la delgadez extrema. Esa estética tiene historia, nació en los años 90, cuerpos que parecían consumidos, enfermos, sin energía. Y en su momento la industria de la moda lo convirtió en algo completamente aspiracional. Y si no me crees, pregúntale a alguno de tus papás o de tus tíos cuál era la estética de belleza en los años 90 y te van a poner alguna imagen similar a esta. Pero lo que estamos viendo actualmente es que esa moda regresó. Porque mira, la intención de este video no va a ser hablar de qué es estéticamente bonito, porque para eso tú tienes tu propia opinión y es completamente respetable. Pero de lo que sí podemos hablar, y más en el tema de medicina, es qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo y cuáles son las consecuencias de adoptar esta tendencia de querer llegar a una delgadez, la cual no es sana. Porque antes de llegar a soltarte todos los datos que traemos el día de hoy, me gustaría decir que aunque actualmente se sigue utilizando el índice de masa corporal como una medida estandarizada para poder decir quién está en un peso normal, quién está en sobrepeso u obesidad, también esta herramienta nos permite hacer la distinción entre los que están en delgadez. Aquí es donde entra el decir que todo arriba de 18 del IMC es normal hasta los 25. O sea, de 18 a 25, todo bien. Abajo de 18 en el índice de masa corporal es donde ya podemos encontrar la definición, entre muchas comillas, de lo que podemos llegar a decir delgado. Y si rebuscamos todavía más, hay niveles de delgadez. Está la delgadez considerada normal y está la delgadez considerada ya como parte de la desnutrición e incluso peores consecuencias. Para esto es la intención de hacer esa definición. Porque una cosa es que tú digas, bueno, yo soy una persona delgada, a lo mejor no hay mucha masa muscular, entre más cuestiones, pero estás dentro del rango. El problema es cuando disminuyes más ese rango. Y ahí es donde empieza tu cuerpo a sufrir esas consecuencias. Solo como pequeño anuncio, no sé si alguna vez viste el episodio de Tómalo en cuenta donde hablamos con Mariana Palacios. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. Es un episodio bastante bonito, muy emotivo y me encantó grabarlo y sobre todo agradezco a Mariana por platicarnos su historia. Pero es que al final del día te recalco, esto es algo muy real. Cuando el cuerpo no recibe lo que necesita de forma sostenida, empieza a tomar decisiones. Y las decisiones que toma el cuerpo cuando tiene hambre no son las que uno elegiría si pudiera elegir. Obviamente, al hablar de una delgadez extrema, sabemos que existen varias consecuencias. Pero para mí una de las más importantes y las que tienen más evidencia sostenida es que tu corazón lo va a resentir. Y tú dirás, oye, pero ¿no se supone que entre más delgado tu corazón es más sano? No, el corazón es un músculo y como cualquier músculo, si no lo alimentas, se atrofia. Lo que vemos en personas con desnutrición severa es algo que en la medicina llamamos atrofia miocárdica. Al referirse a la atrofia miocárdica, es que literalmente tu corazón se hace chiquito. Y no nos estamos refiriendo a la parte sentimental, sino que literalmente las válvulas, todas las cavidades que están dentro del corazón se van a hacer pequeñas y por lo mismo no va a caber la misma cantidad de sangre que ya manejaba. Eso es importante. Una de las consecuencias directas de eso es el prolapso de la válvula mitral. El corazón empieza a latir más lento, existe la bradicardia. Y yo sé que eso puede sonar algo técnico, pero la intención de esto es que el corazón se vuelve menos adaptable a las necesidades que tiene el cuerpo para que el corazón siga funcionando de la manera correcta y que al final el cuerpo siga funcionando de la manera correcta, entre ello la circulación. La intención de este video no es asustarte, pero sí decirte que 1/3 de los fallecimientos por desnutrición se deben a problemas cardiovasculares. Así que no porque estés más delgado quiera decir que tu corazón es más sano. Y de aquí también vienen otros sistemas y demás cuestiones. Algo muy importante a decir de todo esto es que aunque el corazón se hace chiquito,
Con la corrección en los momentos adecuados, la bradicardia, o sea que tu corazón empieza a latir lento y pueda normalizarse, es posible. Pero se trata de detectar esos casos en los momentos adecuados. Pero el corazón no es el único que sufre en silencio. Hay algo que pasa en la sangre que muy pocas personas conocen: las alteraciones electrolíticas. El potasio, el sodio, el magnesio, el fósforo, estos minerales regulan funciones vitales y cuando el cuerpo no recibe suficiente alimentación, sus niveles colapsan y un potasio bajo muchas veces significa una arritmia cardíaca. Es un paro, es una urgencia médica real que puede ocurrirle a alguien que desde afuera parece estar cuidándose. A eso se suma la anemia. El cuerpo sin los nutrientes necesarios deja de producir los glóbulos rojos en cantidades suficientes y la anemia crónica no es solo cansancio, es un sistema inmune comprometido, una capacidad de recuperación reducida y un cuerpo que va perdiendo reservas sin que nadie lo note hasta que ya no hay margen. Claro que se alcanza a ver la pérdida de la densidad ósea y eso nos puede llevar a la famosísima osteoporosis u osteopenia. Lo que podemos observar en la osteoporosis es que tu hueso empieza como a abrir poros. Para eso es necesario el calcio. Ahora, el tema de la osteoporosis es una condición en la cual seguramente se piensa más en un adulto mayor, en un viejito, entre más cuestiones. Pero estos datos de osteoporosis no se están viendo en viejitos. Se están viendo en personas de entre 20, 25, 30 años. La razón aquí es hormonal. Y aquí viene algo que muchas personas no conectan. El cuerpo, cuando entra en un estado de desnutrición sostenida, revierte a un estado prepuberal. Y esa es la razón por la que algunas mujeres que pasan por desnutrición severa pueden llegar a perder la regla. No se trata que el ciclo se irregularizó, sino que literalmente los estrógenos pasaron de una etapa adolescente adulta a regresar a una etapa de adolescente niña. Una regresión. Mientras que en hombres la testosterona colapsa de la misma manera. Y sin estrógenos y sin testosterona, los huesos no se mantienen. Esa pérdida, a diferencia del corazón, muchas veces no regresa por completo, aunque el peso se recupere. Y de aquí que podamos llegar a lo que es el cerebro, el cual consume 20% de la energía que el cuerpo genera en reposo. Es el órgano más caro que tenemos. Cuando la energía disponible baja, el cerebro empieza a funcionar diferente. Y esto tiene un nombre clínico: el deterioro neurocognitivo. Y esto no se trata de que te cueste el concentrarte, sino que la velocidad de procesamiento de la memoria de trabajo, se disminuye. Pero uno de los datos que yo considero más importante es que también aquí se involucra la capacidad de tomar decisiones. En la Facultad de Medicina aprendemos los casos extremos, los que llegan en crisis, pero el deterioro cognitivo empieza mucho antes de que alguien llegue a urgencias. Empieza en silencio, en casa, en el trabajo, en la escuela, y a veces las personas que lo están viviendo lo interpretan como otra cosa, como por ejemplo estrés, ansiedad, falta de sueño. Pueden llegar a confundirse con muchas otras cosas. Y me gustaría hablar de algo que muchas veces se trata de manera equivocada. Los trastornos de la conducta alimentaria no son, en su mayoría, decisiones dramáticas y visibles. No empiezan con alguien mirando la báscula y decidiendo que va a dejar de comer. Esa sería la representación que podemos encontrar en algunas de las películas o en las historias más dramáticas, pero muchas veces empieza poco a poco. En muchas ocasiones empieza con algo que culturalmente podemos ver como, está mejorando sus hábitos hacia algo más saludable. Comer mejor, moverse más, tener más control sobre lo que uno consume. En el contexto que vivimos hoy, ese tipo de acciones claro que van a recibir elogios, van a recibir aplausos, pero ¿qué hay más allá? Porque al inicio sí van a recibir los típicos elogios. Oye, te ves muy bien, ¿cuál es tu secreto? ¿Quién es tu nutriólogo? ¿Cómo estás entrenando? Pero lo que muy pocas personas van a conectar es que esos elogios hacia una persona a la cual quizá ya haya tenido algunas ideas referentes a su cuerpo, a su conducta, a sus hábitos, y que le des más combustible, solo van a llevarlo hacia otro extremo. Lo que la investigación clínica ha documentado es que hay un espectro. En un extremo están las conductas que casi todos tenemos en algún momento. Sentir culpa después de comer algo que se puede considerar prohibido, comparar nuestro cuerpo con otros. En el otro extremo, cuadros clínicos formales con consecuencias físicas graves. Y en medio se encuentra el espectro donde hay millones de personas que nunca van a recibir un diagnóstico, pero que están en una relación con la comida que les está costando algo. Y lo que une a ese espectro no es la conducta específica, es el significado que le están dando. Cuando la restricción deja de ser una decisión y se convierte en la única fuente de control disponible. Cuando lo que comes o no comes determina si el día fue bueno o malo. Cuando el cuerpo ya no se puede ver con la misma objetividad con la que lo ven las otras personas cercanas.
Ahí es donde se instala algo que es muy difícil de desmontar solo. Y claro que con todo esto involucra la salud mental. No es raro encontrar pacientes que tengan ansiedad y depresión. Y esto, más allá de hacerlo como un punto importante para pedir ayuda, es todo lo contrario. Lo reprimen más. Y con todo esto, claro que se acompaña la distorsión que puede llegar a tener esa persona sobre su propio cuerpo. Porque la persona realmente no se ve como los demás la ven. Y eso no es un capricho, es una alteración real que tiene tratamiento. Pero como todo lo que te estoy diciendo en este video, se debe detectar a tiempo. Y ya con todo eso, ahora sí, hablemos del fármaco que se convirtió en tendencia entre personas que no necesitaban ese fármaco. La semaglutida es un agonista del receptor GLP-1, una clase de medicamento que actúa sobre hormonas del sistema digestivo para regular el azúcar en sangre y reducir el apetito. Hace algunas semanas subimos un video hablando exclusivamente de los GLP-1, en donde para mí el punto más importante es la indicación de en qué pacientes se deben utilizar. Principalmente es en pacientes que tengan un IMC mayor a 30 o un IMC mayor a 27 con alguna comorbilidad, como hipertensión, diabetes, entre demás cuestiones. Ahora, dependiendo de qué guía leas tú, vas a poder encontrar que hay guías en donde sí sugieren el uso de esos fármacos como de primera línea y hay guías en las cuales te piden primero que hagas primero las intervenciones iniciales, o sea, control psicológico, manejo de peso y ejercicio. Con eso no es suficiente, es donde caemos en los fármacos. Al final del día, esa va a ser una decisión que va a tomar tu médico acorde a tu propio caso personal. Pero lo que quiero que caigas con todo esto es que no es para cualquier persona. Hace algunas semanas, una mujer que conozco, que es mamá, tiene más de 30 años y es delgada, sí me dijo: Polo, yo quiero empezar a utilizar Ozempic porque me quiero ver más delgada, como está ahorita la moda. Y ahí sí fue donde le tuve que decir no. El problema es lo que está pasando alrededor de este medicamento. Su uso en personas sanas, sin indicación médica, como herramienta cosmética. Y la razón por la que esto importa no es tanto lo moral, no es que no te lo mereces si no tienes las indicaciones, es que los riesgos del medicamento existen, independientemente de si tienes indicación o no. Pero el beneficio que justifica asumir estos riesgos no estaría en todos los casos. ¿Cuáles serían los riesgos de utilizar estos fármacos de manera inadecuada? Ya los llegamos a mencionar, pero rápidamente, principalmente gastrointestinales, desde el tema de las piedras en la vesícula que se pueden llegar a formar, hasta incluso el tema de poder llegar a una pancreatitis en casos ya más extremos, que al final del día son consecuencias reales y son cosas las cuales no se van a arreglar con un tecito. Sí necesitan un criterio. Pero para mí el punto más importante de todo esto es que si no se hace la corrección en el estado nutricional y en el estilo de vida de la persona, el peso va a regresar y muchas veces regresas a un peso mayor del que ya tenías cuando utilizabas ese fármaco. Porque recuerda que estos fármacos funcionan mientras están tomando y no son fármacos que te puedas tomar durante toda la vida. Lo que significa es que quien lo usa sin indicación, buscando una apariencia, está asumiendo riesgos reales para un resultado temporal. Y en personas que ya tienen una relación complicada con su cuerpo o con el control, puede convertirse en una puerta de entrada a algo más serio. Hay algo que los expertos en trastornos alimentarios han señalado públicamente. La disponibilidad de este tipo de fármaco, junto con el retorno de ideas de delgadez extrema en la cultura popular, crea condiciones que ya vivimos antes. Y todo el mundo sabe cómo terminó ese momento. Y hay algo que quiero decirles específicamente a las mujeres que están viendo este video, aunque eso también le importa a cualquiera que tenga algún familiar cercano en esta situación. La delgadez extrema afecta la fertilidad, no como una posibilidad remota, como una consecuencia documentada. La amenorrea, que es la pérdida de la regla que mencioné antes, no es solo la ausencia del periodo. Es el cuerpo diciéndote que no tiene recursos para sostener un embarazo y cuando ese estado se prolonga, las complicaciones no desaparecen automáticamente al recuperar el peso. Hay un mito muy extendido que dice que las mujeres con desnutrición severa no pueden quedar embarazadas. La evidencia dice lo contrario. Sí pueden, pero cuando lo hacen, el riesgo es alto. Bebés con bajo peso al nacer, prematuros, restricción de crecimiento intrauterino, estas son consecuencias reales, con evidencia sólida que nadie te menciona. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? Porque en serio no te estoy pidiendo que diagnostiques a alguien y mucho menos que lo juzgues, porque ese no es tu trabajo y hay profesionales en la salud dedicados a ver esos temas. Pero si hay señales que cualquiera puede llegar a observar, ya sea en su persona o en su familia, que vale mucho la pena que conozcas. La primera, cuando comer o no comer genera ansiedad que no desaparece.
No es malestar, no es culpa pasajera. Eso ya es una ansiedad que afecta en el día a día. La segunda, cuando la percepción del propio cuerpo no coincide con lo que el espejo muestra, con lo que dicen las personas de confianza, con lo que muestran las fotos. Y eso seguramente lo has visto. Personas que sí están muy delgadas, pero que ellas mismas se perciben como personas con sobrepeso o incluso obesidad. La tercera, pérdida de peso sin una causa médica clara, acompañada de fatiga que no mejora, frío constante o en mujeres, irregularidades menstruales sostenidas. Ahora, ninguna de estas cosas por sí solas va a ser un diagnóstico ni mucho menos, pero sí son motivos suficientes para acercarse con un médico, para acercarse a ver qué es lo que está ocurriendo, porque aunque puedan parecer cosas que son normales, ese es el mayor error que puedes llegar a pensar, que son cosas normales, hasta que te das cuenta que no lo es. Cualquiera de esas razones es suficiente motivo para hablar con alguien, un médico, un psicólogo, alguien de confianza. No tienes que estar en el extremo para merecer ayuda. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y que te des cuenta que hay tendencias las cuales se pueden ver muy bonitas, pueden llamar mucho la atención, pero cuando una tendencia involucra empeorar tu propia salud, creo que no es suficiente motivo para subirse a esa tendencia. Y mejor cuestionarla de la mejor manera. Saber en qué momento es sano y en qué momento deja de tratarse de salud para buscar algo lo cual seguramente nunca se va a encontrar. Si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y también, si tienes algo que platicarme, quieres contarme cualquier cosa o simplemente saludar, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor y que le puede ayudar a cualquier persona, agradecería muchísimo que lo compartieras. Por aquí te dejo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con tu psicólogo o con tu médico. Y ya como opinión muy personal y solo mía, cuando la belleza te quita salud, deja de ser belleza. Se convierte en cualquier otra cosa. Así que solo tómalo en cuenta.